Posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Bravo. Bueno, saludos para todos y bienvenidos nuevamente a Nación Sabrosa. Como todas las semanas estamos aquí hablando de país, de todo lo que está pasando en Colombia. Como todas las semanas ya se nos olvidó lo que pasó la semana anterior. Esto es de escándalo en escándalo, pues de preocupación en preocupación. Acaba de decir el señor José Roberto Acosta del Ministerio de Hacienda que Colombia está a punto de entrar en default si no lo aprueba el Congreso, pues los créditos, es decir, están extorsionando un poco al Congreso de la República. Y hay de mucho que hablar y hoy tenemos grandes invitados y grandes temas. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo le ha ido? Usted lo veo muy negativo, Daniel. Yo sí estoy muy tranquilo porque la semana pasada en Armenia el gobierno gastó 2.500 millones de pesos, 2.800, en una reunión de, eso sí era la mega bodega, con Hoy llevaron a Monedero, Juan ¿no? Carlos Monedero, que No les diga bodegas, son medios alternativos. Pero no, pues, y no invitaron a Nación Sabrosa. Qué extraño, ¿por qué medios será? alternativos ¿Será de que izquierda. se va a haber perdido el correo con la invitación? No, quizá, yo sí la estaba esperando. Se rebotó. Oye, Julia, ¿qué traemos hoy? Bueno, pues tenemos a uno de los líderes gremiales con una vocería más fuerte en el país. Ya le voy a preguntar a qué se debe esa vocería, pues digamos, tan recia y a ese liderazgo en el sector gremial. Es un hombre que ha sido ministro, embajador y que ha tenido una carrera muy amplia en los gremios del país y es actualmente el presidente de FENALCO. Bienvenido, el doctor Jaime Cabal a Nación Sabrosa. Bienvenido. Ahí donde usted los ve sentados, este señor representa el 16% del PIB colombiano. Nos estaba contando, Sí, 18.000 afiliados y más de 300.000 asociados. O sea, es el gremio en número de integrantes más importante de Colombia. Pero el sector de la economía más grande después del Estado colombiano, literalmente. Bueno, pues Bienvenido, primero que Jaime. todo, gracias, Daniel, muchas gracias, Julio César. Aquí es un gusto estar en Nación Sabrosa y de verdad que el sector del comercio es tan importante que mucha gente no sabe que el clúster del comercio genera el 33% del empleo de Colombia. 1 de cada 3 colombianos trabaja en el clúster del comercio. Okay. ¿Qué es el clúster del comercio? El establecimientos de comercio, alojamiento, restaurantes, transporte y logística. Y paradójicamente es el sector que menos bolas le ha parado este gobierno porque no quiere el comercio. Según el presidente Petro, el comercio no genera valor agregado y obviamente pues eso hace que no estemos entre sus prioridades cuando somos el sector que más empleo le proporcionamos a Colombia. Venga, ahí y uno ve que cada vez que viene una reforma, cada vez que viene algún tipo de modificación presupuestal, los primeros que salen a levantar la mano son el sector del comercio, por muchas razones, porque ustedes necesitan más estímulos e incentivos para la reactivación de la economía y demás. Pero yo vi algo hace muy poco, y es una discusión que se está comenzando a generar alrededor del día sin IVA. Y mucha gente está preguntando, ahora que estamos en la discusión, si vuelven o no, y ¿eso sí servía? ¿Los días sin IVA funcionaban? A ver, Daniel, a mí me parece importante primero compartirle cuando usted dice que nosotros levantamos la mano, decimos algo, la posición de FENALCO, más allá de defender los intereses del comercio, ya es un referente, digamos, de velar por la salud de la economía, por los valores democráticos, por la estabilidad de la economía de mercado de Colombia. Y la verdad,
que nosotros vemos que este gobierno va de chambonada en chambonada y obviamente tenemos que levantar la mano a decir en todas las equivocaciones que están teniendo, porque no tienen un rumbo, no tienen un norte, no tienen un propósito de sacar adelante el país, y por eso FENALCO ha sido claramente y sin tibiezas, pues no un opositor, pero sí una voz que le levanta la mano al gobierno cada vez que hace algo equivocado. Y en cuanto a los días sin IVA, el presidente Petro acabó con esa iniciativa, no por razones técnicas ni económicas, ni porque le presentaron un estudio serio. Acabó con los días sin IVA simplemente porque no nacieron de él o porque fueron inspiración de FENALCO en el gobierno anterior con el presidente Duque. Pero quedó demostrado con el comportamiento de los días sin IVA, Daniel, que lo que se recaudó por todos aquellos productos que no tenían excepción de IVA, okay, porque el comercio se volcó, los productos sin IVA, pero también promociones especiales, descuentos, eso compensó el sacrificio fiscal del gobierno con creces y fue un motor para dinamizar la economía, por ejemplo, en la pandemia cuando la economía estaba totalmente parada. O sea que, pues ojalá ahora que este proyecto volvió a la Corte, pues de alguna manera pueda salir adelante en algún momento, porque creemos que sí es un factor de dinamizador de la economía colombiana. Es que ese revanchismo de este gobierno como que se ha visto bastante, primero con el día sin IVA, pero también lo vemos, digamos, con la nueva reforma tributaria que llega y dicen, no, ahora sí vamos a quitarle el IVA a los hoteles para mejorar el turismo, cuando pues ya estaba antes de la reforma del 2022. No sé, es como que no es por una ideología, sino es decir, es por ideología, pero también es porque, oiga, es que yo no lo hice, entonces no sirve porque yo no lo hice, y ahora que yo lo hago, ahora sí sirve. Claro, y es un poco, Mateo, la improvisación que tenemos en este gobierno en política económica, en política fiscal, en materia de seguridad, en las relaciones internacionales, que nunca antes Colombia ha manejado tan mal las relaciones internacionales como lo está haciendo ahora. Si usted mira el sector de la salud, todos los frentes que coja el país están descuadernados y desbarajustados, y eso es parte de la improvisación, que un día dicen una cosa y otro día hacen otra. Le voy a poner un ejemplo que vale la pena tocarlo. En el proyecto de reforma tributaria próximo hay dos contradicciones enormes que yo creo que el gobierno ni se ha dado cuenta por la improvisación. Uno, dicen que quieren apoyar la economía popular, pero el único mecanismo de formalizar y de que los pequeños empresarios paguen unos impuestos justos es el régimen simple, claro, que ha sido exitoso y lo quieren acabar. Dos, el gobierno levanta la mano, queremos combatir el cambio climático, somos adalides porque se apropian de las ideas de la sostenibilidad ambiental, la transición energética, pero en la otra mano, ¿qué hacen? Quieren imponerle un IVA al 19% a los carros híbridos, que es el camino a la descarbonización del país en materia de movilidad. Entonces, eso demuestra la gran improvisación que tiene este gobierno. Yo le quería preguntar, usted ahorita conversaba, nos decía que ustedes son verticales, digamos, en las críticas, no en la oposición, pero sí en las críticas hacia las políticas de este gobierno, y es una actitud bastante diferente de la que tienen otros gremios. Incluso el año pasado el Congreso de FENALCO fue muy famoso y fue muy mediático y fue muy viral en redes sociales porque, entre otras cosas, pasaron muchas cosas en ese Congreso, pero fue en ese momento fiscal Barbosa y hubo una ovación que se hizo muy conocida pues, en los medios de comunicación. ¿Por qué, a diferencia, o qué es lo que diferencia a FENALCO? Es quizá esa base tan amplia de asociados independientes que no viven de los contratos con el Estado, lo que le permite tener como cierta independencia desde las cabezas, desde usted, pero también en las bases, porque quizá la actitud en otros gremios es un poco más, diría uno, de temor frente a las represalias. Diplomática. Sí, la diplomacia, pero también tiene que ver con, oiga, ¿qué tal si la Superintendencia de Salud viene y me interviene acá? ¿Qué tal si la Superintendencia de Comercio me pone una sanción? Que no son cosas conspiranoicas, son cosas que han pasado. No, con una superintendencia
en manos de Cielo Rusinque, que es una activista radical, digamos, de extrema izquierda, pues yo también tendría miedo de cuidar mi negocio. Pero la pregunta es, ¿por qué a Fenalco no le da miedo esas represalias? Esa pregunta me la han hecho muchas veces, Julio César, y yo digo que la respuesta es que es un gremio totalmente transversal y popular a la economía del país. O sea, Fenalco no tiene dueños, digamos, como sí tiene, por ejemplo, otros gremios, y no lo digo peyorativamente, como Asobancaria, que son los bancos. No, aquí los dueños de Fenalco van desde las grandes superficies, pasando por las pequeñas tiendas de confecciones, la ferretería, las papelerías, los tenderos. O sea que es un gremio realmente popular. El 96% de nuestros afiliados son micros, pequeños o medianos empresarios, la gran mayoría en la actividad del comercio, pero hay en otras actividades. O sea que eso hace que, como el gremio es tan heterogéneo y digamos de alguna manera tan transversal a todo el país, pues obviamente si el gobierno quiere tomar retaliaciones como lo puede hacer con otros gremios, pues estrella porque no sabe a quién tocar, caerle, sí, a quién caerle. Eso no quiere decir que no haya habido presiones, obviamente como ha habido presiones con otros gremios y lamentablemente han rodado cabezas, pero la verdad que este es un gremio muy blindado que defiende unos propósitos tan claros que son más propósitos colectivos que intereses particulares. Entonces nosotros defendemos, por ejemplo, los principios democráticos del país, el Estado social de derecho, la propiedad privada, la libertad de emprender, la libre competencia, que son principios fundamentales que todos los agremiados comulgan con ellos y creen en ellos. O sea que eso hace que seamos un gremio muy independiente y que no dependamos de que si lo que vamos a opinar le duele o no le duele al gobierno, o que si le duele va a tomar algún revanchismo. Pues esperemos que no, porque estamos en un país con libre expresión, y hace poco lo respondió el presidente Petro cuando le respondió a las periodistas, y con libertad de crítica. O sea que eso lo ejercemos. Pero eventualmente, digamos, aunque en una primera etapa de este tipo de gobiernos, que no es, digamos, un modus operandi que no es solo el de Petro, sino el de gobiernos populistas de izquierda en la región, pues comienzan con lo que llama sectores estratégicos, ¿no? Por eso la obsesión del presidente con el sector financiero, que es un sector estratégico, fondos de pensiones, el sector salud, el sector energía, que ahora está pues en jaque porque parece que la intención es ir detrás de las generadoras eléctricas, que es el nuevo gran coco del país. Pero también uno comienza a escuchar como, oiga, ¿qué tal si en vez de que haya intermediarios en la distribución de alimentos, por qué no creamos una especie de... Los PAS, ese lo que tipo, está creando Bolívar en el DPS. que uno dice, bueno, ¿será que también a lo Venezuela que crearon esos centros de abastos para desplazar a las grandes cadenas? Llaman, del DPS Bolívar. Exactamente, si eso todavía es muy chiquito, ¿no? O sea, realmente todavía es insignificante, pero ¿usted cree que esa estatización de este gobierno, digamos, ese proyecto estatista de este gobierno, eventualmente podría llegar también al comercio o tampoco es para tanto? Lo que pasa es que la experiencia de lo que funciona bien y lo que funciona mal está demostrado en muchos modelos, en muchos países, y obviamente querer copar espacios del Estado que naturalmente han sido del sector privado, tarde o temprano se va a estrellar, porque no lo puede hacer bien, porque sabemos que no lo administra bien, porque finalmente termina politizado cualquier esfuerzo empresarial que hagan. O sea que realmente siempre, desde hace 4.000 años que existe el comercio es el último eslabón de la cadena productiva de la economía de un país. El sector agrícola produce, el sector industrial produce, pero para que el consumidor tenga acceso abiertamente y universalmente necesita el comercio para que le llegue esa red de distribución. Pero a este gobierno poco le importa lo que sirva o no sirva en una economía. Pues lo vemos desde la campaña de Gustavo Petro, que era el que hablaba de control de precios, que bueno, no lo ha vuelto a decir, pero pues no se sorprenda que ya con tan acorralado que está en estos momentos el presidente Petro pueda empezar a hablar ahora de cosas como Otra esas. manera de verlo es, de pronto 4 años de pacto histórico es muy poco tiempo para ejecutar esas ideas malísimas, pero de pronto 8 o 12 años, Dios no lo quiera,
sí podría ser suficiente. Pero sería mucho tiempo para los colombianos este país, en el fondo, es un país que piensa y es un país maduro y independientemente de las regiones, de las condiciones sociales, de las ideologías, de las religiones, y obviamente la gente sabe, por lo menos según las encuestas, del 70 y pico %, que este país no va bien. Y yo creo que esa posibilidad de 8 años o 12 años, si no es a la fuerza, no se va a dar. Y ya que estamos hablando de eso, miremos un poquito a futuro. Yo estaba viendo algunos datos de FENALCO y en agosto de 2024 ustedes reportaron que más o menos el 47% de los comerciantes no aumentaron sus ventas y más o menos un 24% disminuyeron sus ventas. Aquí la pregunta, como para cualquier observador que quiera, no sé, ser presidente de la República, es ¿qué es lo que debe pasar en Colombia para que el comercio se reactive? Porque es evidente que el comercio se ha venido pues en una caída continua, que está afectado y que pues obviamente es una cadena demasiado importante dentro de la economía colombiana. ¿Qué es lo que debe pasar o qué debe hacer un Y fíjese, un político? Briceño, que ayer el DANE publicó también cifras del comportamiento del comercio que hablan de estancamiento y de algunos sectores del comercio muy golpeados. Y necesitamos reactivarlo. Mira, Daniel, yo creo que es bueno poner a los televidentes en un contexto de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. El comercio, después de la pandemia, fue el sector que más jalonó el crecimiento de la economía. En el año 22, inclusive, siguió siendo el sector líder de crecimiento de la economía. A partir del año 23, cuando ya se empezaron a ver un poco la incidencia de las nuevas políticas del gobierno, la reforma tributaria del 22, comercio empezó a caer mes a mes y completó hasta julio, 18 meses consecutivos cayendo. ¿Qué impuestos o qué medidas hicieron que cayera el comercio? Ya le voy a contar la causa, pero en julio tuvo un leve repunte, que lo reportó el DANE ayer o antier, que fue debido básicamente a la Copa América, a la euforia del fútbol, al repunte de los restaurantes, de los bares, de todo el sector, digamos, de electrodomésticos, de televisión, todo lo que se mueve alrededor del fútbol, que mueve muchísimo dinero, y también por la afición y el amor que le tenemos a la selección Colombia. Y también comparado con un julio del año pasado que fue malo, ¿no? Y entonces, que fue también malo. Ayuda eso. Y ahora en agosto acabamos de sacar las cifras y vuelve y cae el comercio, que son las cifras que tú has dado. Entonces realmente es un estancamiento con una tendencia a la caída. Razones, muchas. Una de coyuntura económica, que es debido al crecimiento de la inflación. El Banco de la República tuvo que subir las tasas de interés porque ese es un mandato constitucional, defender la inflación, bajarla y derrotarla. Al subir las tasas de interés pasa un fenómeno, es la afectación al consumo, porque gran parte, más del 50% de las compras en Colombia se hacen con tarjetas de crédito. Okay. Y resulta que los intereses de las tarjetas de crédito van muy ligados al tope de la tasa de usura de Colombia. Entonces llegamos a tener escenarios de intereses del 40%. Ya eso ha bajado al 27, 28%. Pero ¿quién se endeuda para comprar algún artículo importante o a comprar mercado con unos intereses del 40%? Entonces, eso afectó mucho el consumo. Pero lo otro que no se puede olvidar es que el gobierno ha cometido unos errores catastróficos para afectar el consumo en el país y el comercio particularmente. Le voy a nombrar solamente algunos por cuestión de tiempo. Uno, la reforma tributaria del 2022 le creció la retención en la fuente de los asalariados y bajó el umbral de los que tenían que tener retención en la fuente. En una población como la de Colombia, de más de 7 millones de empleados, ¿qué pasa con eso? Que le quitaron la plata del bolsillo para pagar impuestos, se quedaron con la plata por la retención y eso le quitó capacidad de consumo, de ahorro e inversión a los colombianos. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, tú lo dijiste ahora, eliminaron los días sin IVA. Tercera razón, le pusieron aranceles a sectores que son muy dinámicos en el comercio y que son muy dinámicos para los colombianos, como el caso del 40% de las confecciones importadas.
para estimular una industria que lo que necesitaba era tecnología, financiación, formación, y nunca lo hicieron. Eso deprimió el sector de confecciones y de todo el clúster de la moda. Y así con otros, Y ahí, con otros los impuestos aranceles. saludables, ¿cómo usted nos me dijo eso? Le colocaron el impuesto a los tenderos, que cuando tú decías 320.000 asociados, son nuestros tenderos que están bajo los programas de FENALCO. Les colocaron el impuesto mal llamado saludable. Hoy pagan un 15% más de la canasta de productos que les llega al consumidor final. El estudio que nosotros hicimos en FENALCO 40. señala que el 70% de las ventas de las tiendas son esos productos. Claro. Entonces, hoy los tenderos han visto disminuir sus ventas Upa. entre un 10 y un 20%. Pero eso lo pagan solo los 4.000 más ricos, doctor Cabas. Entonces, Los de 4.000 más ricos toditos son los que y... comen chitos y papas. Entonces, imagínense, son muchas equivocaciones y por eso digamos que hemos tenido esta situación que hoy tenemos de una demanda estancada y un comportamiento del comercio estancado. Y hay otro problema que ya Julio nos va a mostrar, una nota que estuvo haciendo Mateo, que ahora tiene, que está padeciendo todos los sectores de la economía, pero el sector del comercio también, que es el tema de seguridad. Así que Julio, ¿cómo es el tema de la nota? Pues es que los comerciantes del país son los que más sufren la seguridad en las calles, y una de las modalidades delictivas que más se ha deteriorado en los últimos meses y años en el país es precisamente el de la extorsión. Y aquí yo siempre digo lo mismo, Briceño, usted que es defensor, o más bien enemigo del asunto de los escoltas y los esquemas de seguridad de las camionetas blindadas, para los políticos, pues es que el Estado le provee seguridad a sus amigos del Consejo de Bogotá, les pone escolta y les pone camioneta blindada, pero al señor que los policías, al señor que es deberían tendero, estar en los comercios. el señor que tiene un supermercado o es tendero en Jamundí, que tiene pues a las disidencias de las FARC encima, pues a ese va y le dicen que tiene que hacer quién sabe qué vueltas para que le den un salvoconducto, y pues hablar de esquemas de seguridad pues es una Y no Pero es un absurdo, es una aquí en utopía. Bogotá. No hablemos de Jamundí, mira hacia dónde fue Mateo. Ni siquiera hay que ir a Jamundí. ¿Usted dónde estuvo, Mateo, investigando sobre el tema de las extorsiones a los comerciantes? Hombre, pues estuvimos en San Victorino. El epicentro del y, comercio. hombre, increíble que en San Victorino, en el centro de Bogotá, de la ¿A cuántas capital, cuadras de la casa de Nariño? 5 cuadras del Palacio de Nariño, y pues lo que les pasa a los comerciantes allá, ¿no? No sé Tremendo. si quieran, si lo vemos. La Sí, nota. no, veamos la Adelante, nota. veamos la nota. Hay un campanero en cada esquina por si algún problema. La sonora por señas. Niños con una dieta alta en riñas crecen fuertes a falta de vitamina. La extorsión es uno de los fenómenos más graves que le están ocurriendo a los comerciantes en el sector de San Victorino. Hoy fuimos a entrevistar a 2 de estos comerciantes para que nos digan qué es lo que está sucediendo, cómo está viendo este problema y cuáles son las consecuencias que puede traerle a la economía de Colombia. Así que acompáñenme. El pasado no perdona, nos dieron el barrio por cárcel. San Victorino es el ejemplo más claro de un Estado fallido. En San Victorino existen aproximadamente 7 estructuras criminales. Ante la falta de autoridad administrativa y policiva en el sector, las bandas criminales, extorsiones, cosquilleo, atracos, muertes. Este año ya vamos casi por 8 muertos en San Victorino, sin que haya tenido relevancia a nivel digital, pero sucede. Estas estructuras principalmente trabajan dentro del espacio público. La problemática principal que tiene San Victorino es un espacio público desbordado, y la administración distrital no ha hecho absolutamente nada por recuperar ese espacio. Estas estructuras se camuflan dentro de la informalidad. Ante la falta de autoridad y la falta de presencia del Estado, pues los delincuentes se sienten empoderados y se están tomando el sector. De hecho, han habido panfletos en los cuales les exigían dinero y les exigían alguna clase de cuota económica. Y cuando se camuflan allí, empiezan a hacer todo un trabajo de perfilamiento de los comerciantes, asimismo conocer los horarios. Por otro lado, también empiezan a conocer quiénes son los clientes, cómo se maniobran y también su proceso de expendio de drogas. El gobierno con sus diálogos de paz ha permitido que se empoderen las bandas criminales. Es conocido de todos que los grupos armados ilegales han crecido en gran forma, y de hecho pues ante el empoderamiento de esta ilegalidad
o de estos grupos ilegales, pues lógicamente se sienten con la seguridad de ir a llegar a las zonas urbanas a extorsionar y a buscar beneficios económicos. Si no se hace la debida intervención, si no se organiza el espacio público, si no se tiene la seguridad, San Victorino se va a convertir en una olla que nadie va a poder controlar. Por obvias razones, los perfiles de estas personas están protegidos, y es que la extorsión es uno de los fenómenos más graves que están sufriendo los comerciantes en Bogotá. Ya estamos viendo que es la falta de Estado, que es la falta del imperio de la ley lo que ha llevado a que este fenómeno esté cada vez más y más grande. Y el gobierno local, ¿qué está haciendo? Y el gobierno nacional, ¿qué está haciendo? Soy Mateo para Nación Sabrosa. Uno tiende a pensar que la falta de Estado se da en las regiones más alejadas, donde están las disidencias de las FARC, donde está el Clan del Golfo, pero bueno, parece que esa falta de Estado, esa falta de imperio de la ley no sucede solamente en esas regiones tan alejadas, es algo que más o menos se está volviendo casi que la normalidad, la anarquía, el caos, es lo que se está volviendo la normalidad aquí en Colombia, y pues el problema es, o la evidencia son estas extorsiones, pero Jaime, yo le quería preguntar ¿qué datos más tenemos de pronto en el tema de extorsiones ya a nivel general, a nivel Colombia? ¿Y qué le transmiten los miles de afiliados de FENALCO que seguramente también son víctimas de estos problemas de inseguridad? ¿Cuál es la sensación que le transmiten ellos? Bueno, ¿Se han mejorado las cosas gracias a la paz total o no? La verdad es que nosotros cada día recibimos, y nos preocupa muchísimo, de todos los rincones del país, más denuncias que han pasado inclusive del atraco normal a lo que es la extorsión o al secuestro extorsivo, que es más grande, e inclusive asesinatos de comerciantes. Estamos viendo una situación muy compleja para el comercio, por ejemplo en Tuluá, en Jamundí, en el Valle, en el Huila, donde ha habido inclusive atentados a comerciantes, y todo es fruto de la extorsión. El que no paga, como se dice vulgarmente, lleva. Y lamentablemente, pues esto no es solamente delincuencia común, es ya una presencia muy avanzada de los grupos al margen de la ley o de los grupos armados, guerrilla y otros en el territorio del país, que eso se ha habido de alguna manera la permisividad que ha tenido este gobierno con el tema de la paz total y que ha hecho que de alguna manera se proteja a los delincuentes, como pasó en los retenes cuando cogieron infragantes a estos líderes y a estos cabecillas hoy mal llamados gestores de paz. Entonces, lamentablemente el avance de la delincuencia organizada, de las bandas criminales, de la extorsión, del secuestro, que las cifras hablan por sí solas, 70% de incrementos en casos de extorsión entre el año 23 y 24, pues dicen lo que estamos viviendo, es un desgobierno. Pero estamos hablando del asunto de las extorsiones, que es una especie de impuesto ilegal sobre muchos comerciantes, pero además hay que hablar de la reforma tributaria, ¿no? Que es el proyecto de ley que impulsa el gobierno en el Congreso. ¿Cuál es la opinión, Jaime, de la reforma tributaria de este gobierno desde el gremio? En estos días me preguntaban de que cuáles eran los 3 puntos que más nos preocupaba la reforma tributaria. Entonces mi respuesta es que no hay ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 puntos. Es el hecho de que este gobierno quiera presentar una reforma tributaria que debe ser rechazada por todos los colombianos. Y los argumentos son muy sencillos. ¿Qué está queriendo hacer el gobierno con este proyecto de reforma tributaria que es innecesario absolutamente y que no pueden los colombianos pagar los platos rotos con más impuestos para tapar un hueco que se dice que son los 12 billones de un presupuesto que se presentó desfinanciado, pero que en el fondo es un hueco mucho más grande porque lamentablemente el gobierno tiene 3 o 4 factores que le juegan en contra de justificar una reforma tributaria. 1, los altísimos niveles de corrupción que ha habido y la plata que se ha perdido, que se habla de billones, pero no hay una cifra exacta en todos los escándalos que ha habido de corrupción. 2, el incremento de los gastos del Estado y de funcionamiento y la burocracia del país. Le voy a dar un dato. El crecimiento del PIB del último trimestre fue del 2.1 y todo el mundo dijo, una maravilla, se está reactivando la economía. No, le fue bien al sector agrícola, pero la industria sigue postrada, la construcción, el comercio. ¿Dónde estuvo el gran crecimiento?
gastos de funcionamiento 13%. Dios. Lo que nos ha Entonces, llevado a la caída ha sido el crecimiento del gobierno, el gasto. del gobierno. Exactamente. Y el tercer factor, el despilfarro. Estamos viendo gastos suntuosos sin ningún rubor, como la famosa traída de los duques de Sussex por parte de la vicepresidenta, que unos dicen que costó 9.000 millones, otros dicen que esa cifra se quedó pequeña. Bueno, Los influencers. los influencers, Los las medios bodegas. alternativos, 5.2 billones en esquemas de seguridad, doctor Cabal. Bueno, entonces, ¿por qué los colombianos, por qué le tenemos que ir al trapo de una reforma tributaria? Así les lo he dicho a mis colegas gremiales, ¿por qué tenemos que ir al trapo de que si a discutir el punto 1, que si el impuesto acá, que si se sube acá, que no? Es que siempre nos El tema es integral. No se puede seguir justificando una reforma tributaria y comerle cuento que se necesita para financiar un déficit que, por supuesto, el gobierno lo debería, un gobierno responsable, querer violar la regla fiscal, lo debería es cubrir, apretándose el cinturón, disminuyendo los gastos y mejorando el recaudo, que lamentablemente el recaudo no se mejora porque como no hay estímulos al crecimiento del sector productivo, entonces si a las empresas le va mal, pues a los impuestos le va mal, así de sencillo. Entonces queremos buscar vía impuestos lo que ya los colombianos no quieren y que obviamente es un abuso con todo lo que ha pasado. O sea que a mí me preguntan, ¿qué opina del artículo 1, del 2 o del 3? Nada. Lo que opinamos es que no hay derecho a que este gobierno presente una nueva reforma tributaria. ¿Usted cómo ha visto, ya hablamos de disminución pues, de los ingresos, ya hablamos de seguridad, hablamos de reforma tributaria, pero la pregunta es, ¿cómo ha visto el relacionamiento del gobierno con el sector del comercio? Que pareciera que el gobierno pues sí tiene algunos sectores a los que más quiere y otros a los que no quiere, y a los que no quiere los deja literalmente abandonados. ¿Usted los recibe como ministros? un abandono por parte Ahí estamos nosotros. ¿Ustedes son de los que tienen abandonado el gobierno? No, pero a ver, ¿Cuándo fue la última vez que habló con un le ministro? voy a decir, desde el día 1, le voy a contar. Presidente Petro sesiona el 7 de agosto del 22. El 20 de septiembre, un año después del 2022, se hizo el Congreso de FENALCO, el que vamos a hacer dentro de 8 días, se hizo en Cartagena. El presidente confirmó su asistencia para participar en la apertura en la cual le íbamos a exponer las bondades del comercio y la importancia de tener un plan y un espacio en el plan de desarrollo para incentivar la actividad. Pues el presidente llegó a Cartagena y la noche anterior canceló la asistencia. Y esa mañana que se inauguraba el Congreso de FENALCO, estaba en Cartagena. ¿Pero había agenda privada de pronto? O sea que no fue. Agenda privada en Cartagena. No fue porque ha demostrado que no le interesa al sector y porque él dice que el comercio no le da valor agregado a la economía del país. Entonces, desde ese día yo creo que se marcó ya una intención por parte del comercio. En esa época yo era presidente del Consejo Gremial Nacional. Nos recibió después de mucho tiempo de pedirle un espacio y lamentablemente esa fue la primera y luego hubo una segunda reunión que ha habido en estos 25 meses de gobierno. O sea, no hay relaciones. O sea, no hay diálogo. No hay diálogo. Pacto nacional que dicen ellos y conversaciones y demás. No, es que ¿cómo se puede hacer un acuerdo nacional si un día insulta a un sector, otro día insulta al otro? Entonces, eso, todavía hay gente que le come cuento, como el ministro Cristo, ¿no? Pero yo lo que creo es que francamente ya él ha demostrado claramente que no le gusta el sector empresarial, que no le gustan los gremios. Ha llamado a los empresarios esclavistas, asesinos. A los generadores de energía le dijo que era peor que el narcotráfico. Bueno, entonces yo creo que por eso es que nosotros en este Congreso, Daniel y Julio César y Mateo, estamos apostándole a mirar el futuro. Ya nosotros creemos que en estos 22 meses que faltan no hay nada que hacer con este gobierno. No hay ninguna posibilidad de hablar de reactivación, de hablar de planes sociales, de mejoramiento. Más o menos esperar 2 años. Con lo cual hay que apostarle al futuro. Hay que pensar es cómo vamos a recoger el rumbo del país y a eso es lo que le tenemos que trabajar en este tiempo que queda. Y seguramente en ese congreso, Jaime, que es un congreso, como decía ahorita, muy activo en temas también políticos, van a estar
de pronto, me imagino yo, los aspirantes a ser presidente de Colombia en el 2026. ¿Ya hay? Uy, hay varios. Van a Hay estar 40, allá. hay 43, vaya 43 precandidatos. Yo creo que allá en el Congreso de FENALCO, Nosotros hemos contado 60. allá estuvo Barbosa, que creo que está, pues, no sé si Pero estuvo fue aquí. como fiscal. pero, Aquí pues, también estuvo Barbosa. También estaba, desde que estaba fiscal, estaba con sus aspiraciones presidenciales y ahora seguramente lo vamos a ver allá, como al resto de aspirantes. Madre, 60 precandidatos. Vamos a ver el tema político en el Congreso también. ¿Van a estar esos personajes allá o Esos paneles de congresistas. vamos a hablar solo sobre economía, sobre reformas? Muy importante la pregunta. A ver, yo creo que el Congreso no está hecho y nos parece muy prematuro que sea un escenario para candidatos presidenciales. Pero van a ir, ¿de qué van a ir? Lo que pasa es que dentro de la concepción de los temas que se van a tratar, hay personas que están aspirando a la presidencia. Le voy a poner algunos casos. La visión del Congreso es, nuestro tema se llama Unidos por la Colombia del Futuro, y ver la visión de diferentes grupos de interés y colectivos del país. Entonces, ahí van a tener un espacio los jóvenes, van a tener un espacio las mujeres, el liderazgo de las mujeres, van a tener un espacio los alcaldes, los gobernadores, todo para hablar centrados en el futuro. También van a tener espacio periodistas, van a tener espacio congresistas para hablar del tema político, van a tener espacio economistas, miembros de la comunidad internacional. Y dentro de esos bloques, la institucionalidad del país. También vamos a hablar desde el punto de vista de quienes engendran la defensa de la institucionalidad. Dentro de todos esos paneles ya hay candidatos, pero no es que sea un panel de candidatos, sino que van a hablar dentro de, digamos, algunos que están invitados, van a hablar dentro del tema que les toca. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de la economía del país, pues ahí va a haber en el panel seguramente algunos que van a salir a la palestra como candidatos. Si hablamos de congresistas sobre el tema político y el futuro de las elecciones de Colombia, pues ahí hay congresistas que son candidatos o van a ser candidatos. O directoras de revistas que son candidatas también, de pronto. Desde No hay ningún candidato todavía, formalmente. Y Jaime, ¿y esta vez invitó al presidente Petro al Congreso de FENALCO? Qué pregunta tan compleja, pero tan fácil de responder. No. No, mire, como ya los dos congresos anteriores lo invitamos y no fue, y también igual con los ministros, pues nosotros ya entendimos el mensaje y es que no quiere saber nada del comercio ni de FENALCO. Entonces, es el único Congreso Gremial de Colombia, el único, que no tiene ningún miembro del Gobierno Nacional. Okay. Tremendo. Porque en Colombia se ha creado una cultura gremial de que para que un Congreso fuera exitoso tenía que ir el presidente de la República, tenía que ir el ministro de Hacienda, tenía que ir. Resulta que eso ya está revaluado porque este país es más país que gobierno. Entonces, el Congreso de Cali, que tampoco el año pasado solamente hubo un ministro por un tema que fue el ministro de las TIC, demuestra que no se necesita que esté un presidente o unos ministros para que un Congreso sea exitoso, porque es que los congresos hablan es de la vida del país, no necesariamente de la vida del gobierno. ¿Y este año dónde va a ser? En Barranquilla. Barranquilla. ¿Y la otra semana? 26 y 27 de septiembre, la otra semana. Hay que pararle bolas. Pero ya, digamos, a ver si es posible que usted se quite la camiseta del gremio y de dirigente gremial. ¿Usted quién cree que le gusta como candidato a usted y a los comerciantes? De los 60. De los 60 que hay. O al menos a quiénes ve usted ahí interesantes o qué perfil, yo sé que tal vez no me va a dar nombres, pero ¿qué perfil usted esperaría que fuera el próximo presidente o presidente ¿Qué esperaría de el Colombia? próximo presidente? Exacto, sí, a ver si nos responde algo. Yo creo que ese es un tema importante que hay que hablarlo. Primero, es muy prematuro, Claro. faltando 22 meses, hablar de candidatos y de candidaturas y el escenario, el retrato de hoy seguramente va a ser muy diferente al retrato de dentro de un año y ya faltando meses para las elecciones. Nosotros, ¿qué queremos plantear y qué es lo que estamos buscando? Nosotros lo que estamos buscando es que si queremos recuperar el rumbo del país, nosotros queremos trabajar procurando
que aquellos candidatos que encarnen la defensa de los principios de FENALCO, que encarnen nuestros valores democráticos, respeto a la institucionalidad, a la Constitución, la libre empresa, en fin, el respeto a la propiedad privada, que sean conscientes de que el tejido empresarial de Colombia es vital para poder sacar adelante este país, no que lo desprecie como este gobierno, pues seguramente con esos candidatos vamos a tratar de propiciar, y es nuestra propuesta, aquí me están chiveando, de que haya una convergencia para que finalmente la izquierda o las corrientes políticas que encarnan lo que estamos viviendo hoy en día no prospere y sigan el poder, porque el país podría entrar de mal en peor como está yendo. Entonces yo creo que esa es la función de, digamos, de un gremio, es generar espacios, puentes, proponer ideas, pero no, digamos, sesgarse, o no sesgarse, no coger partido partidista por uno u otro. Claro, todos como individuos tenemos preferencias y en ese momento, pues, ya la preferencia personal o particular, pues, se decidirá mucho más adelante que ahora. Bueno, pues de verdad que sorprende, pero también emociona que haya líderes del sector empresarial que sean capaces de poner los puntos sobre las IES, porque a veces sí sentimos que el exceso de diplomacia y el exceso de tibieza es una de las razones, pues uno de los factores que nos está pasando cuenta de cobro, porque desde el otro lado, digamos, las figuras de opinión o la gente que está en la sociedad civil, que es más cercana a estas ideas, digamos, antiempresas, anticomercio, son abiertamente anticomercio, ellos nunca se han nunca se han puesto ninguna talanquera ni ningún obstáculo para ser explícitos políticamente. Yo siempre lo digo, a ver, los sindicatos de este país fueron abiertamente cooptados por la izquierda radical y aportaron cientos de millones de pesos a la campaña de Petro. De frente. De frente, hicieron campaña, y no pasa nada. FECODE hizo campaña desde los colegios, la USO hizo campaña en los pozos petroleros, y los empresarios podemos hablar, pero por eso me parece, digamos, importante esa postura, Daniel. Valioso. Y, oiga, obviamente hemos hablado de Petro y demás, pero ¿cómo ve usted el tema del comercio respecto a las nuevas alcaldías? Porque obviamente los gobiernos municipales y departamentales también tienen que ver mucho en el comercio. Una cosa es lo macro, pero pues en el relacionamiento con los municipios y demás, pues ahí hay mucho tema de trámites, que inspección, vigilancia y control, muchas cosas que los alcaldes sí pueden ayudar a hacer para generar el comercio. ¿Tú has sentido que los actuales alcaldes, sobre todo las principales ciudades, son como aliados de comercio o no hizo como un cambio ahí? No, la verdad que sí hemos visto que hay interés. Lo que pasa es que hay que traducir eso en hechos reales, digamos, hay conciencia, porque si usted se pone a ver, en la gran mayoría de las ciudades de Colombia, el sector más dinámico es el comercio, o el que existe en todas partes. Si uno va a Arauca, si uno va a Yopal, si uno va a cualquier municipio de Colombia, casi que la principal actividad es el comercio. Obviamente hay pues regiones donde el sector agropecuario o el industrial es más importante, o el financiero, pero en general el comercio está en todas partes, en todos los rincones de Colombia. Entonces, alcalde que no sea consciente que tiene que promover y por lo menos generar unas condiciones propicias para que el comercio florezca, como decía, genera 1 de cada 3 empleos en el país, pues está muy equivocado. Entonces, uno sí espera que los alcaldes, bueno, primero el compromiso con la seguridad, porque saben que está muy mal el comercio. Segundo, todo el tema de requisitos y de exigencias para crear una empresa, por ejemplo, debe generar de alguna manera una atención inmediata para reducir trámites. Los consejos municipales juegan un papel importante también en incentivos y excepciones para generar y propiciar la actividad. El tema de impositivo, que no es menor, los impuestos, digamos, especialmente los impuestos prediales, que son bien complejos porque se han venido incrementando últimamente,
también es potestad de los municipios y de los, digamos, de alcaldías y consejos municipales. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Nosotros hemos suscrito con muchos alcaldes y gobernadores que empezaron su periodo en enero, lo que hemos llamado unos acuerdos programáticos por el desarrollo para tratar de trabajar conjuntamente, porque ya nos dimos cuenta que con este gobierno no hay forma de trabajar ni de concertar ni de sacar adelante iniciativas, pero sí creemos que la otra cara de la moneda es que en los territorios nacionales, alcaldías y gobernaciones, hay mucho que hacer y los alcaldes que quieran trabajar y se dejen ayudar, pues creemos que podemos hacer muchas cosas, no solamente por el comercio, por la generación de empleo, por el sector empresarial. A nosotros acá, Jaime, nos ha preocupado mucho el tema de la reforma laboral, porque creo que es una reforma que golpea a todos los sectores de la economía, pero siempre nos encontramos con una dificultad y es tratar de explicarle, no al empresario, ni siquiera al dueño del supermercado, digamos al comerciante mediano, sino al comerciante más pequeño o incluso al trabajador del sector comercio, ¿por qué una reforma que en apariencia podría beneficiarlo, cuando le dicen a la gente, venga, le vamos a pagar más por el recargo nocturno, le vamos a ampliar el horario de trabajo nocturno para que le llegue más a final de mes, o le vamos a mejorar las garantías de estabilidad? Es difícil explicarle a la gente pues que eso tiene unas consecuencias de segundo nivel, de segundo orden. ¿Usted cómo le explicaría a un pequeño comerciante o incluso a un trabajador del sector los efectos nefastos que podría tener una reforma como esta? Sí, mira que el pequeño empresario sí lo tiene claro. El pequeño empresario, en estos días tuvimos una reunión, hace algún tiempo, y nos visitaron unos líderes del sector de panaderías. Y ellos decían, mire, nuestro pareto de ventas es después de las 6 de la tarde en la noche, sábados, domingos y festivos. Y resulta que yo antes me defendía con 3 empleados o 4, pero con estos nuevos costos que ya hemos hecho los cálculos, pues o nos toca cerrar más temprano, o abrir más tarde, o no abrir los domingos, o simplemente no vincular personas temporales los fines de semana. O sea que ahí hay más conciencia. Claro. La mayor dificultad está en el trabajador, por el efecto inmediatista que tiene la reforma de beneficiar a los que hoy tienen trabajo. Porque siempre le hemos dicho a la ministra, usted pensó en generarle mejores condiciones a los que hoy gozan de trabajo, pero los informales, pero se olvidó de los más de 2 millones de desempleados y los informales, que cada día se les va a dificultar más el acceso al trabajo con esos mayores costos. O incluso los que tienen pueden perderlo, o pueden pasar la formalidad. Es que ahí va el tema. Eso es lo que dice el banco. El promedio es que esos costos van a subir entre el 18 y el 22% a los pequeños empresarios. Entonces, el trabajador que dice, me van a pagar mejor, lo que nosotros le decimos es, eso es pan de hoy y hambre para mañana. Claro. Porque hoy, si se aprueba la reforma, va a ganar más, pero la sostenibilidad de su empleo seguramente va a estar en entredicho, porque el empresario, micro, pequeño, mediano, grande, pues no va a poder sostener la misma cantidad de trabajadores para cubrir esos costos. Es que es difícil en un país donde hay un 56, 57% de informalidad y hay casi 10% de desempleo, es difícil y es casi que sarcástico, irónico, que uno haga una reforma laboral para los trabajadores formales y no para las personas que lo necesitan. Es decir, cuando en la Constitución dice todos tenemos derecho a trabajar, lo que hacen este tipo de leyes o normas es justamente acabarles con el derecho al trabajo. Además que es una reforma para los trabajadores que ya están vinculados, pero sobre todo es una reforma para los trabajadores sindicalizados. Claro. Y algo que muy poco son políticamente activos con eso. Es para el sindicalismo. Y muy poco se menciona es que a quienes más golpea es a las pequeñas empresas, porque es que, bueno, los bancos, las grandes empresas, digamos, de consumo o industriales generalmente no operan, por ejemplo, los fines de semana, a diferencia de los comercios
los bares, los restaurantes, el supermercado del barrio, las droguerías que tienen que operar y vender en los horarios donde, digamos, más se incrementan los costos. Quiero hacer solamente dos cositas, un resumen de dos cositas. Es eliminación del régimen simple y aumento de los costos laborales. Lo que vemos es un gobierno que trabaja es para las élites, no trabaja para los que ellos dicen de la economía popular, del trabajador, del pequeño trabajador, no, está trabajando justamente para las grandes empresas. Y un gobierno que está metiendo no solo una reforma tributaria, porque es que al final la reforma laboral e incluso la reforma pensional, en cierto sentido, son reformas tributarias encubiertas, es convertir Totalmente de acuerdo. propiedad que antes era del trabajador o recursos que eran para el trabajador, convertirlos en ingresos para el Estado. Entonces, no hay que caer en la trampa de ver solamente, aisladamente, algunos puntos de la reforma tributaria, hay que ver todo el paquetazo, digamos, tributaria que este gobierno está impulsando. Totalmente de acuerdo. Y algo que decía Mateo, es la primera reforma laboral que se pretende hacer en un país que no va direccionada a generar más empleo, sino a destruirlo. Y es la primera que tiene el sesgo y es beneficiar y ampliar y profundizar los movimientos sindicales que están totalmente cooptados por el gobierno. Así es. O sea que, pues, eso es lo que tenemos, Sí. como se dice, Una reforma y ojalá el Congreso, clientelar, podríamos los llamarlo. congresistas sean capaces de frenar algo que sería una estocada para la economía del país enorme. Yo espero que sí, aunque hay algunos en los que todavía no confiamos desde estas No sillas. mucho. No mucho, No pero mucho, bueno. a veces, sobre todo por la cantidad. Ahí van teniendo algunos gestos. Yo creo que también lo de negar el monto del presupuesto fue un buen mensaje. Sí, pero vamos a ver el movimiento, Vamos a ver ahorita el la movimiento de elección maletines. a de ver. procurador, cómo nos va como En país. el movimiento de maletines está la clave de los votos. Exacto, oiga, se nos acabó el tiempo, doctor Cabal, muchas gracias. Fue un honor tenerlo acá. Muchas gracias por la Ustedes, invitación. El primer Daniel. líder gremial que se sienta acá. Eso ya es un gesto de valentía Es por un sí gesto de mismo, porque valentía. como ve, preguntas son doctor bastante Cabal, acá somos bastante frontales en Y nuestras preguntones. y preguntones y No, muy digamos no importante escondemos nuestras y opiniones. Y de verdad los felicito por este espacio fresco y también muy frentero que es necesario para el país y para la gente. Aprovechela para hacer la invitación al Congreso de los comerciantes. Pues todos muy invitados a Congreso de Comerciantes de FENALCO que será en Barranquilla el próximo jueves y viernes 26 y 27 de septiembre. Los esperamos. Va a haber noticia además. Va a haber mucha noticia allá, ahí yo eso- creo. Sospecho Nos que anticipa noticia. Ese congreso siempre da noticias. es carnudo, ¿no? Siempre da noticia. Y todos ustedes, oiga, Julio, muchas gracias. Mateo, muchas Briseño. gracias. Y muchas gracias a todos ustedes siempre por conectarse en Nación Sabrosa. Recuerden Compartan, like. compartir, dar like, activar campanitas, enviarlo por WhatsApp, hablar con absolutamente todo el mundo. Mándeselo a la tía. Siempre gracias por estar Al señor de la tienda conectados. que le interesa Oiga, sí, los este- tenderos le interesa este mucho contenido. este programa. Al Y el que sí. anterior, en donde explicamos la reforma tributaria, son dos programas unidos que van a hacer lo Educativos. mismo. Muy Estamos educativos. haciendo pedagogía en Nación Sabrosa. Así ahorita. es. Mateo, Mateo, Chao, chao. felicitaciones por esa nota. Oiga, ¿ya Gracias. pasó Vanessa o qué? Vanessa se nos está La veo- descuidando. Dentro de 8 días hay que traerla. Este fin de semana la veo por allá Definitivamente, sí. en la tierra de ella. Así que a todos ustedes, Chao. un saludo, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, chao, nos vemos. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.